y les doy la bienvenida a todos a nuestra sesión 141. Bienvenidos los amigos también, los familiares invitados, y bienvenido Jorge, nuestro compañero, a tu grupo de amigos de hace muchos años, cuando compartíamos ideales comunes de juventud. Gracias especiales a Jaime Heredia, quien promovió y te convenció para participar en esta sesión, y gracias a ti por incluirnos en tu apretadísima agenda. Le paso la palabra a Jaime para que te presente a nuestro grupo brevemente. Adelante, Jaime. Jorge, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de que hayas podido sacar un ratico para acompañarnos y comentarnos los retos que tú ves en tu trabajo sobre el tema de la cultura. Muy bienvenido y de una vez te doy la palabra. Jorge, antes de que comiences, te voy a interrumpir porque realmente pocas veces tenemos nosotros el privilegio de tener entre nuestros compañeros a uno que tenga tantas responsabilidades como las que tienes. Sabemos de la situación difícil por la que atraviesas y créenos que no queremos que esta sea una ocasión para ataques o reclamos, sino un lugar de respeto donde podamos aprender de ti de primera mano lo que hace el gobierno ahora en ese tema. Queremos escucharte como amigos, entonces la primera parte nos hables y después te haremos algunas preguntas. El tiempo que tú tengas para nosotros te lo agradecemos. Adelante, Jorge. Libera tu micrófono, Jorge. Eso. Ahí, perfecto. Gracias, Darío. ¿Ahí sí me escuchas? Perfectamente. ¿Me escuchan? Bueno, entonces un saludo para todos los que están presentes. No sé cuántos están presentes acá en este momento. 30. Ave María. Sí, señor. Un auditorio muy importante. Bueno, pues es un placer poder compartir con ustedes unos minutos y recordar tantas cosas comunes que tuvimos, exactamente como lo decía Darío, ¿no? Todos nuestros ideales de juventud, ¿no? Con Bernardo, con Jaime, con José Joaquín, que son los que veo en este momento, Gabriel, ¿no? Etcétera. Bueno, todos los que han estado aquí presentes, ¿no? Recordando también a mi hermano Luis Alberto, que en paz descanse, y que estuvo con ustedes mucho tiempo y muy cercano a ustedes, mucho más que lo que he estado yo, lamentablemente, ¿no? Pero que en este momento, pues, él nos acompaña desde el cielo, supongo, ¿no? Entonces, ahí está. Este es un momento realmente importante para recordar y sin duda, pues, ustedes me dan un espacio que es para mí muy diciente, muy honorífico de estar con ustedes y poder compartir algunas de las cosas que quisiera compartir con ustedes. Sin duda, tal como decías tú, Darío, es un momento especial para Colombia, es un momento del cambio. Este es el gobierno del cambio, que seguramente ustedes ya pues han oído todo lo que ha significado y qué significa para Colombia. Sin duda, cualquier momento de cambio es un momento de zozobra para muchas personas, porque hay una inercia histórica que cualquier cambio nos produce un desequilibrio y una expectativa, ¿no? Hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y sin duda, todo cambio empieza por la cultura, ¿no? Hace 25 años se inició el Ministerio de la Cultura, de Cultura en Colombia. Antes había sido el Colcultura, que ustedes ya saben, y el primer ministro de Cultura, una persona que yo admiro y quiero muchísimo, ¿no? que fue el doctor Ramiro Izaza, que ustedes ya seguramente lo conocen y que ha hecho una labor en la cultura muy importante en Colombia. Fue el encargado de hacer esa transición entre Colcultura y el Ministerio de Cultura, que por cierto tuvo muchísimos
detractores, es decir, inclusive se pensó que no era necesario crear un Ministerio de Cultura, ¿no? Y lamentablemente, pues, digo afortunadamente, digo lamentablemente para los detractores, pero afortunadamente para el resto de colombianos se consolidó el ministerio y llevamos 25 años trabajando en este ministerio. Sin embargo, ayer precisamente, antier precisamente, ¿no? En sesión plenaria del Congreso, logré, o se logró, yo no soy el protagonista de todas las cosas que suceden acá por ahora, pero hago parte de esas situaciones. Pues se logró cambiar el nombre del Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, un nombre un poco más grande, pero que significa un momento de inclusión que es quizás lo más importante de lo que sucede en el Ministerio de Cultura. La inclusión y la equidad son principios fundamentales sobre los cuales está basado todo el desarrollo de la justicia social que ustedes conocen muy bien, desde que en la cultura cristiana nuestra, ¿no? Hemos tenido desde León XIII todo lo que ha sido el movimiento de la cultura social cristiana en el catolicismo y en nuestra formación jesuítica también, obviamente. Y nada menos que tenemos al Papa Francisco, quien representa precisamente ese movimiento importantísimo de lo que ha sido y de lo que es la cultura, de la cultura social cristiana. Y pues está el discurso, famosísimo discurso que él hace en Paraguay, ¿no? Precisamente cuando visitó ya como sumo pontífice Latinoamérica y dejó pues consignados sus ideas al respecto, ¿no? De un cristianismo social muy importante, ¿no? Cuando él menciona además que quiere una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y señala pues unos caminos muy importantes que hay que transitar. Y sin duda, pues, los cuales comulgamos totalmente. Pues el momento del cambio tiene que ver muchísimo con la búsqueda de una justicia social para Colombia, que es la única forma de lograr una paz total que quiere el presidente. Sin duda, lograr una paz total requiere de la equidad y de la inclusión. O sea, son esos dos elementos fundamentales para lograr la justicia social. La justicia social se logra con la inclusión y con la equidad, ¿no? Esos dos elementos fundamentales son los que van a alimentar este Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En primer lugar, nos obliga ya el pensar en que hay que cambiar el nombre del ministerio, ¿no? Nos obliga a pensar cómo vamos a justificar entonces la Ley General de Cultura, y quizás es uno de los puntos fundamentales sobre los cuales yo quería hablar con ustedes, y pues ahí tengo un pequeño escrito que voy a tratar de compartir con ustedes, ¿no? De tal manera que se pueda tener una visión un poco más clara de lo que se piensa acerca de la cultura y acerca de lo que hemos planificado como un proyecto de gobierno en el Ministerio de Cultura. Por lo pronto, sabemos que la Ley General de Cultura, la 397 del 97, pues refleja los paradigmas tradicionales con que se ha determinado las acciones de la cultura en diferentes países, porque esto representa el uso actual de la definición de cultura de la UNESCO. Aunque no riñe en nada con la concepción general nuestra de cultura, sin embargo, esta aproximación adolece de dos características que podríamos decir unos defectos que aparecen en la ley. En primer lugar, no define los campos de acción de la cultura
Y en segundo lugar, su enunciado da pie a las formulaciones neoliberales, que ustedes ya me imagino que no voy a entrar en discusiones al respecto, pero porque tienen que ver directamente con el campo ideológico, pero que al entrar en esas formulaciones neoliberales que han sido las que han imperado en el hemisferio occidental, desconoce el elemento fundante de la identidad cultural. Si se habla de identidad cultural como uno de los ejes fundamentales para entender la cultura, debemos señalar que nuestra cultura colombiana es heterogénea. Es decir, a nivel de sistema de configuraciones mentales, a nivel de orientaciones políticas, de sistema de valores, de creencias y componentes étnicos, así como de las colectividades. Igualmente, la sociedad colombiana se caracteriza por su carácter multicultural, pluriétnico y multilingüal. Acordémonos que tenemos 65 lenguas en Colombia, 65 lenguas de las cuales algunas de ellas estamos a punto de perder, ¿no? Estos aspectos se tendrán que profundizar en el futuro, no solo por las migraciones y desplazamientos internos, sino también por las transformaciones que se van dando merced a otras culturas y subculturas minoritarias y periféricas. Por tanto, es necesario reformular una nueva política de cultura a la luz de los criterios que estamos señalando, desde un marco de gobierno que es el que se ha propuesto, entendiendo, como hemos señalado, o como vamos a señalar desde ahora, la cultura como el aprovechamiento social del conocimiento, que es una definición de las 50.000 definiciones que hay. He escogido esta definición, que es la de García Márquez, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que García Márquez ha entendido lo que es nuestra cultura y fue uno de los importantes detractores de la creación del Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión que se tenía en ese momento es una visión un poco, no, muy vertical y bastante homogénea de la cultura, mientras que el decir el aprovechamiento social del conocimiento se requiere hacer una reflexión a qué significa todo esto. Y el otro elemento fundamental es el motor, que la cultura es el motor dinamizador de la colombianidad, en el cual se contempla la equidad, la igualdad, el respeto a los valores individuales, la autonomía personal, la no alienación, consecuencia de la ideología neoliberal, los derechos fundamentales de cada comunidad, la multiplicidad cultural y étnica de nuestro territorio y, en último término, la democratización de la cultura al expandir el conocimiento a todos los niveles y estratos de la población colombiana, entendiendo que la educación es precisamente una de las formas más importantes de perpetuar el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos del aprovechamiento social del conocimiento, aquí justificamos plenamente ese conocimiento, ¿no? La propuesta de una reforma de la ley parte necesariamente de un tránsito reflexivo por la ley actual de cultura con el fin de reglamentar la ley ante el Congreso de la República para su estudio de aprobación. Esta nueva forma de mirar la cultura reflejará la formulación de políticas de Estado que tengan vocación de permanencia en Colombia, mucho más allá de un gobierno determinado, y que aseguren el puesto central de la cultura en el desarrollo espiritual, social y económico del país. El concepto de desarrollo espiritual, que ustedes sí lo conocen, pero que realmente muy poca gente realmente lo puede llegar a aceptar en una visión materialista del ser humano, ¿no? Y solamente una visión consumista, como la que tenemos en Occidente, está íntimamente ligado a la trascendencia del hombre en la sociedad y su compromiso por la transformación social y el mejoramiento continuo de nuestra relación con el entorno y nuestros congéneres. Así se establece desde la cultura la acción responsable frente al entretejido sistémico propuesto por la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que ustedes ya seguramente conocen y deben manejar porque todos son unos humanistas importantes.
De la misma manera, la cultura dinamiza la sociedad en búsqueda de satisfacer compromisos adquiridos en procesos consensuados. Ojo, estoy hablando realmente de lo que significa la democracia. Procesos consensuados que deberán reflejarse en acciones favorables al desarrollo social de la comunidad. Decimos que también es un sistema o que es algo sistémico, ¿no? Que obliga a crear entornos laborales hacia donde se dirigirán los profesionales del arte. Por ello, las artes concebidas como una necesidad social deberán encontrar espacios reconocidos y cultivados permanentemente, de manera que cierre el ciclo sistémico desde lo laboral hasta la formación del artista profesional, que es uno de los campos más importantes de este ministerio, el desarrollo de las artes. En esta nueva etapa se propone hacer énfasis en que la cultura se asimila, se reaprende a través de procesos dinámicos de enculturación o inculturación, como lo quieran llamar, ¿no? Tanto consciente como inconsciente, y de la interacción con los otros, mediante el cual se enfatiza la importancia de una educación integral y transformativa. Esta última obliga a las personas, brinda a las personas la posibilidad del encuentro mutuo desde experiencias tanto comunes como diversas en todos los ámbitos humanos. Por tanto, se promueve una definición de cultura que vincule 3 ejes articuladores. En primer lugar, la interculturalidad como reconocimiento de las diversas culturas que han convivido e interactuado en nuestro país. Esto desde un marco de igualdad en todas estas expresiones culturales y su aprovechamiento. Por eso no decimos ahora Ministerio de Cultura, sino Ministerio de las Culturas, por esa diversidad cultural en la cual estamos inmersos. En segundo lugar, la consecuencia de la cultura como una característica que es igualmente inherente y común a toda la humanidad. Es decir, no se puede aceptar ninguna civilización, ningún entorno de comunidades sin que aparezca el hecho de la cultura. Y en tercer lugar, es igualmente inherente y común a toda la humanidad. En tercer lugar, la apreciación de las culturas vivas y las culturas emergentes que cuentan con características propias, singulares y variables, las cuales dependen del grupo humano al que se pertenece o con el cual se interactúa. Por tanto, empezaremos proponiendo nuestra definición de cultura y modificando el concepto muy claro hasta ahora de capital cultural como conceptos fundamentales para el desarrollo integral de la nación. La primera falencia que ya señalé que habíamos encontrado en la ley es la ausencia de una definición del término general de cultura y de sus campos de acción. Y podremos entonces hacernos la pregunta, ¿qué contemplamos como cultura? La cultura, entonces, repito, como lo habíamos señalado antes a partir de la expresión de García Márquez, es el aprovechamiento social del conocimiento y añadiendo el otro concepto, es el principio dinamizador de la colombianidad. Y tratemos de hacer aquí un pequeño análisis de cada término, ¿no? El aprovechamiento social del conocimiento es la utilización y apropiación de los bienes materiales e inmateriales de la cultura para el desarrollo integral de la sociedad. Bienes materiales e inmateriales de la cultura y de la interculturalidad, hablamos de la interculturalidad porque son múltiples culturas, son rasgos distintivos de naturaleza espiritual, material, intelectual y emocional que caracterizan a los grupos y que comprenden, más allá de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos humanos, los sistemas de valores, tradiciones y creencias. Eso es
aparece en la ley 397 del 97. ¿Por qué debemos incluir la interculturalidad? Hay unos autores importantes como Buendía, Quintana y Jordán y Del Arco, ¿no? Y siguiendo estos autores, la interculturalidad implica una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas que se produce el enriquecimiento mutuo y por consiguiente el reconocimiento y la valoración tanto intrínseca como extrínseca de cada una de las culturas en un marco de igualdad. La colombianidad, cuando hablamos de colombianidad, decimos que es la conciencia de pertenencia a entornos nacionales contextualizados social e históricamente en donde el sujeto de acción es la persona humana. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque a veces nos olvidamos del ser humano. En permanente negociación y concertación de valores colectivos con sus congéneres. Cuando hablamos de dinamizar la colombianidad, decimos que es la puesta en marcha de la dimensión procedimental en cualquier colectividad en función de la conciencia de pertenencia a entornos nacionales en permanente interacción y fluidez con sus fronteras, porque estamos delimitando el entorno en el cual nos dinamizamos. A partir del planteamiento de la cultura como aprovechamiento social del conocimiento, debemos establecer a qué tipo de conocimiento nos estamos refiriendo. No se trata de un saber funcional que pueda ser manipulado y esquematizado, sino, como lo señala Siemens en 2006, es en un concepto de conocimiento sobre el conocimiento. Así también lo señala Gutiérrez en 2012. Es decir, comprende conocer, integrar, utilizar las múltiples formas de apropiar la realidad para construir de manera intuitiva, inductiva y deductiva los imaginarios colectivos. Estos se estructuran desde la diversidad de identidades de cada persona que pertenece a diferentes grupos, colectivos y culturas que conforman la identidad de nación, región y continentalidad y que se integran al patrimonio cultural universal. Este conocimiento es hologramático, esto es concepto de Mohan, ¿no? Hologramático, es decir, reconoce el todo en las partes y en las partes el todo. De esta forma, toda visión reduccionista y hegemónica del conocimiento alrededor de la cultura desaparece al identificarla en todas las dimensiones de la experiencia humana. Y ahí ese es el cambio realmente, ese es el cambio de concepción de la cultura. El romper el paradigma reduccionista permite ampliar, reestructurar y crear nuevos conocimientos que se integran y a aquellos ya adquiridos, de manera que cada quien podrá comprender sus aportes como individuo o como colectividad en el contexto de sus propios valores y actitudes. Asimismo, implica comprender qué parte de la realidad está siendo representada por él mismo y qué elementos comunes de conexión y ruptura en relación al mundo interior y exterior existen. Ello le dará al individuo opciones de fortalecer o contrastar los conceptos preestablecidos y de esta manera tomar las decisiones adecuadas en su contexto personal, social y cultural. Esto asegura el reconocimiento de la perfectibilidad de la condición humana y la convicción de que el cambio es posible a través del conocimiento, como lo señala Freire, 2010. En este nuevo paradigma, ya sería más del orden intercultural. Este nuevo paradigma es del orden intercultural. Y siguiendo tanto a Kant como a Hidalgo en 1996, sería un proyecto de interculturalidad incluyendo el ámbito educativo en el cual ayuda a crear y sustentar currículos, actividades académicas, programas y proyectos que desarrollen un vivo interés con respecto a todas las culturas humanas.
en criterios de inclusión, como lo señalábamos, y la incorporación al concepto de ciudadanía que se suma a las culturas urbanas y rurales, o sea, equidad. Igualmente, se puede tomar ideas de Michael y Thompson en Hidalgo en 1995, quienes consideran la interculturalidad como una filosofía que se esfuerza por crear una diversidad cultural, tratando de comprender las diferencias culturales, ayudando a la gente a apreciar y a gozar las contribuciones hechas por distintas culturas en sus vidas, así asegurar la completa participación de cualquier ciudadano para derribar las barreras culturales. Entendiendo estas últimas palabras como limitaciones en la aceptación y el respeto por las diferencias existentes entre las culturas. Ahora preguntémonos, ¿qué identificamos nosotros como capital cultural? Y señalamos lo siguiente: el capital cultural, como lo ideologiza Bourdieu, está dividido en 3 vertientes del capital, que seguramente ustedes ya las conocen. El capital incorporado, aquel que se refiere a la facultad de ser humano de cultivarse. El capital objetivado, aquel expresa en bienes culturales como objetos físicos. Y el capital institucionalizado, aquel expresado en títulos de educación formal e informal. Así lo señala Bourdieu. Adicionalmente, Bourdieu hace énfasis en el papel clasista de la cultura como un bien adquirido acorde al poder adquisitivo del individuo. Nosotros, aunque mantenemos el concepto de capital cultural, deseamos romper definitivamente con estos viejos paradigmas para establecer el capital cultural dependiendo de su naturaleza formal o informal, y que por consiguiente pueda dar lugar a la preservación y que por consiguiente puede dar lugar a la preservación de inequidades en materia de acceso a la cultura. En consecuencia, sugerimos interpretar el capital cultural a la luz de 2 categorías. El capital cultural endógeno, aquellos bienes de la cultura que recibimos de nuestra permanente relación con el medio social y en consecuencia no deberían estar ligados a estratos sociales preestablecidos, rompiendo los esquemas de inequidad descritos por Bourdieu. El capital endógeno se transmite a través de los orígenes de la comunidad en relación a la familia, al círculo social, las instituciones de educación, etc. Esta concepción de capital cultural endógeno como el conjunto de saberes, experiencias y representaciones que el individuo se forma a través de su experiencia vital, fundamentan el derecho primario a la educación. Que deberá estar al alcance de todo ser humano y a lo largo de toda su existencia. Este se expresa en las áreas de investigación, apropiación, creación y transformación del capital cultural. Asimismo, el Estado deberá reconocer en todo escenario social los saberes adquiridos a través de la interacción con el medio y validar la suficiencia de saberes hasta ahora. El Estado colombiano, pues ustedes ya lo saben, ha enmarcado esto en las áreas de educación informal y formal, ¿no? 2 modalidades educativas, y la no formal para el trabajo y desarrollo humano, lo cual lamentablemente es conducente a credenciales académicas que contribuyen a profundizar aún más la inequidad y ampliar las brechas de desigualdad social, porque son discriminatorias. Por lo anterior, es muy importante reconocer que la equidad también está manifestada en términos de las inteligencias múltiples. Garner, el proyecto Cero de Harvard, pues no solo se debe reconocer las ciencias exactas, ciencia y tecnología, sino también las ciencias sociales y humanas y las diferentes manifestaciones de las artes. Esto implica reconocer que
que la realidad puede ser apropiada tanto para convertirla en objeto de ciencia y tecnología como para ser objeto de arte, ciencias sociales y humanidades. Por tanto, la educación deberá ser diferencial para ser equitativa. Segundo, el capital cultural exógeno serán todos aquellos bienes materiales e inmateriales de la cultura capaces de circular en el medio social y a través de la cultura capaces de circular y a través de la cultura capaces de circular en el medio social y a través de la divulgación y la participación de todos los miembros de la comunidad. Bueno. Este capital exógeno lo cobijamos en las áreas de divulgación y circulación. Estas deben responder a una política pública de cultura que garantice un acceso equitativo a dichas formas objetivadas de capital cultural, pero bajo criterios de sostenibilidad. Y eso es muy importante, los criterios de sostenibilidad en el desarrollo de la cultura. El capital cultural endógeno y exógeno en una sociedad son la expresión de la perfectibilidad humana como cualidad inherente al ser. Por tanto, el capital cultural así concebido aparecerá como consecuencia del aprovechamiento social del conocimiento. Además del capital cultural como endógeno y exógeno, se podrá apuntar ya no solamente a lo cultural e intercultural, sino igualmente a lo transcultural, entendiendo por el término de transculturación o de transculturalidad como un proceso de acercamiento entre culturas diferentes que buscan establecer vínculos más allá de la homogeneización cultural, creando hechos culturales nuevos que nacen de la conciliación y no de la unión ni de la integración cultural que interesa a una determinada transacción social o política vertical. Es decir, que si las cosas se hacen bien, como esperamos que se hagan en Colombia, la convivencia de culturas facilitada a su vez por los modernos medios de movilidad, comunicación e información, pueden ser elementos fundantes que contribuyan a la maduración de la humanidad manifiesta en acuerdos, respeto y promoción de valores universales, caminando decididamente hacia una fraternidad universal o hacia una transculturalidad. Los discursos sobre las culturas invisibles que por acción de los mecanismos del modelo neoliberal capitalista y desde la globalización se desconocieron, pasaron a ser apenas discursos de los pequeños, los ignorados, los marginados, los nadies. Esto implicaría el aprender a vivir en sociedad desde las diversas expresiones culturales, sin excluirnos, sin discriminarnos, ni negarnos, ni aniquilarnos o marginarnos. El presente proyecto del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes incluye, por tanto, lo inter como lo transcultural. Tendrá la enorme ventaja de que abrirá el espacio para empezar a pensar que el fenómeno de la cultura como aprovechamiento social del conocimiento implica un proceso de transformación constante de las prácticas culturales, casi como una opción por una filosofía de vida, un proceso y un programa de cambio social permanente. Esto es así dado que como filosofía ofrece un marco teórico que permite ver e interpretar la realidad. Como proceso, aporta un modelo racional para organizar las ideas y los esfuerzos de las colectividades en el país y como programa, plantea una forma sistemática para organizar actividades dirigidas a la creación de un ambiente propicio
para cultivar la interculturalidad. En consecuencia, podríamos superar posturas cerradas para optar por encuentros y prácticas comprensivas que nos enriquezcan, nos permitan anticiparnos a aquellos aspectos que fomenten la desigualdad o la exclusión, optando por una actitud de respeto, no solo por otras culturas, sino también por nuestras propias expresiones culturales. En el ámbito educativo, además, nos ayudará a integrar en los currículos, en los currícula, mejor en latín, ¿no? En los currícula y planes de estudio, los métodos más adecuados para organizar centros interculturales en donde se promueva en estudiantes, maestros y familia el respeto por las culturas minoritarias, así como por las culturas históricamente excluidas y marginadas de nuestro país. Todo esto a la par de la promoción de las múltiples potencialidades individuales que responden a las diversas inteligencias de las cuales está dotado todo ser humano. El corolario de esta reconfiguración y dinamización del capital cultural, cuya promoción será la labor central del Ministerio de Cultura renovado, necesariamente será el fortalecimiento de una cultura de paz. En efecto, el reconocimiento del valor inherente de cada cultura humana, así como su carácter irreemplazable y la contribución que realiza el proceso de perfectibilidad humana, ofrece valores, actitudes y comportamientos y estilos de vida favorables a la paz. Esto implica, en términos de la resolución 53, página 234, adoptada el 6 de octubre de 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Primero, reconocer la igualdad y derechos y obligaciones de los individuos que conforman distintos colectivos sociales con expresiones culturales propias. Segundo, promover los mecanismos pacíficos de resolución de controversias entre individuos y colectividades que conviven en un mismo territorio. Tercero, afianzar la conciencia de enriquecimiento mutuo que ofrece el intercambio cultural basado en el respeto por la diferencia, el reconocimiento del otro y la disposición a construir acuerdos colectivos que promuevan expresiones culturales diversas. Cuarto, garantizar el acceso equitativo a las oportunidades de formación del capital cultural endógeno y exógeno de hombres, mujeres y miembros de minorías sexuales o de géneros, étnicas o raciales. Y quinto, asegurar la divulgación y circulación de los bienes culturales, materiales e inmateriales en condiciones de equidad. En último, la aproximación propuesta al capital cultural y a la colombianidad ofrece una posibilidad de reconciliación y cohesión social de nuestra sociedad pluriétnica, multicultural, que a pesar de haber sido fracturada por décadas de violencia política y conflictos armados, compartirá un horizonte de integración social acorde con las expectativas que surgieron desde la firma del Acuerdo Final de Paz del 2016. Bueno, muchas gracias. ¡Qué bien, Jorge! ¡Qué maravilla! Hay un aplauso generalizado porque nos has dado una visión completamente comprensiva, realmente desde arriba y en detalle. A mí personalmente me ha dejado muy contento que está todo amarrado. Es decir, tiene unos criterios muy claros y ahora viene realmente la parte de las preguntas de mis compañeros. Hay varias preguntas que han colocado en el chat. Voy a tratar de pasarlas de la manera más general a lo más particular para que si hay comentarios a tu presentación, que es básicamente un plan de gobierno desde tu punto de vista,
Me encantaría que hiciéramos comentarios a tu presentación primero y después que vinieran más preguntas. Hay una serie de preguntas de las implicaciones del nombre, de cómo se hace con la carta reciente que escribieron actores, de qué depende que sea el ministerio en propiedad. Creemos que esa parte la podemos dejar para la segunda parte, y la primera parte más desde el punto de vista del programa y cómo lo ves, qué comentarios hay y qué preguntas hay. Entonces... Bueno, mira, Darío, sí. qué pena, voy a tener que hacer muy poquitas respuestas ahorita, porque que yo me ofrezco a hacerlas un poco más en detalle. En detalle de pronto en algún momento, porque ahorita ya tengo una agenda que me compromete inmediatamente a las 4 de la tarde, ¿no? Okay. Pero mi primer compromiso con ustedes será presentarles lo que es este programa de gobierno que yo me propongo a desarrollar. Pero, ¿no? Pero trataré de quizás unas 2 o 3 preguntas máximo en este momento, ¿no? Entonces tienes hasta las 5, tienes 9 minutos más. No. Hasta las 4, perdón, hasta las 4. Es que yo estoy una hora antes, atrás. Sí. ¿Tú dónde estás? ¿No estás en Colombia? ¿Dónde estás? Yo estoy en Miami, no me digas. Sí, tenemos 9 minutos más. Entonces yo les pido que hagamos preguntas muy rápidas en los 9 minutos y después te pasamos todas las que están escritas en el chat. A ver, sí, y te las puedo responder después y nos reunimos en otro momento. Perfecto. Ahora, entonces, yo te digo que quizá serán 5 minutos solamente lo que puedo atender. Bueno. Entonces, preguntas rápidas para Jorge. Álvaro Guerra. Adelante, Álvaro. Levanta tu micrófono, libera tu micrófono. Álvaro. Hace 52 años. Álvaro. En el matrimonio nuestro, solemnizaste con música la ceremonia. Bueno, súper simplificado, Jorge, porque ante todo, mil gracias. Excelente todo lo que nos diste. Es una sola palabra y es un poco, ¿qué significa dentro de este plan el territorio? Que a nivel de las otras actividades, pues de los otros ministerios, etcétera, el término territorio se ha vuelto un sello de este nuevo gobierno, se quiere decir. Entonces me gustaría muy rápidamente que nos dijeras qué es el territorio para una nueva cultura. Bueno, mira, nosotros entendemos por territorio todos los sitios donde no ha llegado realmente el gobierno, ¿no? Y es muchísimos sitios donde nosotros estamos ausentes y donde ha sido tradicionalmente ausente la presencia del gobierno, ¿no? Y son los sitios más abandonados y más profundos de la Colombia profunda, ¿no? Es lo que llamamos territorio, básicamente. Ok. ¿Y alguna otra pregunta rápida? Todo el mundo se quedó calladito. Hay varias preguntas de qué depende ahora que se hagan los nombramientos de propiedad en el ministerio. Ah, interesante pregunta. Depende del señor presidente de la República. Nada más. No más. Si tuvieras que decir 4 prioridades, ¿cuáles son las 4 prioridades para tu ministerio en este momento? La inclusión, la equidad, la justicia social, ¿no? Y básicamente esas son las 3 prioridades, ¿no? Esas son, sí. Ok. Bernardo, adelante. Oye, Jorge, gracias por tu presentación. Yo tengo una pregunta concreta. ¿En el plan de desarrollo te han dado dinero para esto? Todo hay que gestionarlo. Como tú sabes, en los gobiernos siempre hay que patinar todo. Y afortunadamente he tenido la suerte de que me hayan hecho caso, ¿no? Y sí me han, para ciertos proyectos ya tengo un recurso importante que me han dado, ¿no? Y obviamente, pese a que de todas maneras este ministerio está muy precarizado,
ya no somos el último como era normalmente, ya somos los penúltimos, ¿no? Eso por una parte. Y ahí está Guillermo, Guillermito. Pedro, hola. Ah, Pedro. Pedrito, no es que se parecen tanto. Sí, estamos muy parecidos últimamente. Últimamente sí. Bueno, Qué bien. pero fíjense que a pesar de estar precarizado, de todas maneras no me puedo quejar porque aunque en el Ministerio de Cultura lo que gastamos en un año es lo que se gasta en un día el Ministerio de Defensa. Buen diablo. Ese es el problema gravísimo. Pero bueno, ahí vamos. En total contradicción con la primera afirmación que hiciste, que sí hay que buscar el cambio es a través de la cultura. Definitivamente. Dos preguntas más. Reinaldo, adelante, rápido. Más que una pregunta, es realmente una felicitación extraordinariamente efervescente, porque lo que nos has presentado realmente es una perspectiva completamente integrada de lo que es una cultura que incluye los tres criterios últimos que acabas de señalar. Nunca había visto yo una definición de cultura tan completa, tan integral, tan visualizada. Independientemente de que este gobierno logre poner en marcha la mitad de lo que has dicho, ustedes han hecho una definición de cultura que va a durar siquiera para los próximos 10 o 20 años, porque integran todo lo que es una nación desde su riqueza y de su diversidad, que es su riqueza. Gracias por semejante extraordinaria ejercicio intelectual, filosófico y espiritual. Gracias, Reinaldo. Gracias, Reinaldo, muy amable. La última pregunta llega, preguntan que en todo esto, ¿dónde queda la cultura ciudadana como base del entendimiento y del respeto y el reconocimiento de los deberes propios? ¿Eso se considera ahí? Pues es todo lo que hemos hablado, Okay. porque ciudadanos somos todos, Claro. ¿no? Es la inclusión precisamente de todos y cada una de las manifestaciones de la cultura dentro de ese proceso que nos señala como ciudadanos. De modo pues que ahí estamos todos. Un minuto más. Pedro Benítez, adelante. Pedrito, a ver. Pues Jorge, no, quería felicitarte por esta presentación y por el trabajo que estás haciendo. Se le cayó el como hemos conversado, lo único que pues que te daría era pues que te llenes de paciencia con todas estas cosas, ¿no? y que sigas con esa labor tan importante, tan interesante que estás haciendo, ¿verdad? Felicitaciones y muchas gracias por tu presentación. Gracias. Pedrito, muy amable. Pues Luis Guillermo. necesito la ayuda espiritual de todos ustedes, de modo pues que les encomiendo que me recomienden a nuestro gran jefe, ¿no? Al segundo piso, sí. Al segundo piso, exactamente, para que logremos hacer lo que hay que hacer, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Jorge. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado y ya vamos a coger la oferta que nos haces para una segunda oportunidad donde no estés tan ocupado. Muchas gracias. Bueno, eso es difícil, pero de todas maneras, siempre voy a estar ocupado. Muchas gracias. Nosotros seguimos en la reunión. Un abrazo para todos ustedes y muy queridos de escucharme. Muy amable. Te mandamos la grabación, Jorge. ¿Okay? Ah, bueno, maravilloso. Seguimos en comentarios. Dale, gracias. Un abrazo para todos. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, creo que se nos cortó un poquitico con tiempo. Yo pensé que nos iba a dar más tiempo, pero creo que entendemos la situación. Me encantaría que abriéramos para comentarios entre nosotros, con el objetivo de inclusive de mandarle esta grabación de la reunión, reacciones a esta exposición que evidentemente es todo un plan dentro de su ministerio y abierta la discusión. Luis Guillermo Arango tenía la mano levantada, yo sé que era para Jorge, pero la puedes hacer para el grupo. Adelante. Micrófono. Guillermo. No te oímos, Luis Guillermo. Hay que ponerle volumen. Ahora, hola. Creo que te va a tocar hacer el reconectar.
Creo que es algo con tu micrófono, Luis Guillermo. Y Reinaldo Pareja, adelante, mientras Guillermo se arregla. Quisiera simplemente expandirme un poquito en lo que dije, porque realmente, no sé ustedes, pero yo no había oído antes en Colombia una definición de cultura tan extraordinariamente conceptualmente articulada, incluyendo todos los aspectos de lo que una cultura realmente conlleva, como una dinámica viva, en donde incluye todas las facetas de una población diversificada como es la nuestra, como la es de cualquier país en el mundo. Imagínense en la India, que tuvieran este concepto, el esfuerzo que tendrían que hacer para incluir los 800 idiomas es que tiene, o dialectos. En todo caso... 61. ¿Ah? Colombia 61. Ok, gracias. Pero imagínense, si no fuera esa perspectiva, ¿cuántos de nuestros grupos autóctonos indígenas quedarían por fuera? No, sin ninguna perspectiva de crecimiento ni de inclusión con respecto de los derechos individuales y colectivos. Realmente, quienes hicieron el esfuerzo colectivo de pensar en esta forma, lo han hecho desde un punto humanista, social, histórico, realmente de peso, que vale la pena que lo tengamos como un documento de referencia porque está muy bien organizado, muy bien explicado, muy bien abarcado. Yo no sé de ustedes, pero a mí me dejó muy bien impresionado. Gracias, Reinaldo. Gracias. Vicente Alcalá, adelante. Gracias, Darío. Siguiendo un poco la expresión o la manifestación de Reinaldo, me pareció extraordinaria la presentación, la claridad y la dimensión que tiene este proyecto desde el mismo cambio de nombre. Hubo dos cosas con el anuncio de que Jorge Zorro iba a presentar. Dije yo, nombraron de ministro de Cultura a un conocido mío y no me había dado cuenta. Es una muestra de lo poco que se valora en el país la cultura, la poca claridad que se tiene de la importancia definitiva. Los medios de comunicación, pues todos los días sale el ministro de Defensa, de Hacienda, de Salud. El de Cultura, como él mismo dijo, es el penúltimo. Yo no sé cuál es el último ahora, el que dice. Pero bueno, terrible que la cultura esté en ese lugar. Lo otro que me ocurrió es que apenas tuve el anuncio, me puse a escribir un ensayo sobre la cultura, recopilé o me salieron cantidad de aspectos que no me había dado cuenta que estaban en el subconsciente y en el patrimonio cultural de nosotros. Hoy amplió con algunos de los autores que aunque conocía, no me había dado cuenta de incluir, pero en fin, me parece extraordinario. Me alegro mucho de que esté grabada la presentación y de que esté escrito lo que él nos expuso. Me parece de una importancia para el país impresionante. Con dos frases nomás. Todo cambio social es un cambio cultural. Esto lo dicen unos biólogos muy fundamentados. O todo cambio en su esencia es un cambio de significación, que es parte de la cultura. De manera que no me alargo, pero sí quiero realmente resaltar la presentación y el proyecto mismo en contraste con lo poco que a veces se conoce y se valora la cultura. Y yo aprovecho para hacer un comercial del artículo que Vicente ya mandó para el blog y que está para la semana entrante sobre ese tema. Está muy bueno, Vicente, se lo recomiendo a todos. Chucho Ferro, Gracias. adelante. Adelante, Chucho. Libera tu micrófono, Chucho. Te doy el micrófono, listo. Dale.
Ya. Te escuchamos. Sí. Bueno. Saludos a Jorge. Bueno, con el nombre, ¿no? De pila, no, porque ponerse con el nombre de ministro ya eso queda muy solemne. Y muy solemne y muy clasista. Jorge, me alegro mucho. Aquí Alfredo Cortés me comentó hace como 2 meses que estabas en el ministerio y recordando los años del Mortiño, donde aprendimos tanto de cultura como también nos educamos. Yo quisiera, no alcancé a oír la última parte porque me llamaron, pero es que no quiero aprovechar esta ocasión de estar contigo porque es que en Barranquilla tú sabes, o seguramente se te informará, que tenemos el problema del teatro Amira de la Rosa, un teatro que es emblema de esta ciudad y emblema de la costa, junto con el Teatro Adolfo Mejía, que se llamaba antes Teatro Heredia en Cartagena, me gustaba más el nombre Teatro Heredia, y el que acaban de inaugurarse en Santa Marta, ahí con las fuerzas vivas, Carlos Vives, entre ellos. Entonces la costa tenía o está teniendo una falla de sitios culturales que es para todo el mundo. El Teatro Cultural Amira de la Rosa está en el corazón del barrio, de uno de los barrios, digamos, emblemáticos, pero que es también el barrio donde nace el carnaval de Barranquilla, que es el barrio abajo, que llamamos así, el barrio abajo, así, el barrio que queda abajo, precisamente, ahí junto al río y cerca al mar. Y ahí se genera eso que también debemos conocer, que es el patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el carnaval de Barranquilla, y que con todo lo que tú has dicho, que es muy interesante, el carnaval de Barranquilla es un aglutinador intercultural, de diversidad cultural, de diversidad de todo lo que tú quieras llamar hoy, género, de todo lo que tú quieras eso llamarlo. El carnaval de Barranquilla es uno de los grandes eventos, pero ahí está el teatro. Y el teatro ha tenido, que está a cargo del Banco de la República, su administración, pero también su reconstrucción, porque el teatro ha sufrido algo que nosotros todavía en Barranquilla no sabemos exactamente qué es, pero ha sufrido unos problemas de construcción y de cálculo. Entonces está cerrado hace años y nos han prometido que para el 2027. Yo quiero aprovechar este momento en que estamos amigos, viejos compañeros y con un ministro, pues hombre, que hagas fuerza ahí para que del Ministerio de la Cultura esto se acelere, porque es que Barranquilla, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Atlántico, que es una universidad popular, que es una universidad de todo el mundo, los del barrio abajo, de todas las clases sociales, hemos perdido nuestro teatro. Ya no se puede saber, no se puede tener ninguna representación cultural, ni de danzas, ni de nada, ni de teatros. Y eso significa un atraso muy grande desde el punto de vista cultural en un sitio tremendamente representativo de las culturas, como tú bien dices, que ahora es el nombre que tiene el ministerio. Entonces, yo me siento obligado, casi obligadísimo, estando en este evento tan importante, tan cerca del ministro, pedir al ministro, a nuestro compañero y amigo Zorro, que verdaderamente nos ayude para darle un empujón al Banco de la República. Yo creo que el Banco de la República lo está haciendo bien, pero lo está haciendo un poquito a paso de tortuga. Entonces, sí. Sin ánimo de, por supuesto, con la mejor amistad con el Banco de la República, pero también pegando un empujón al ministerio, porque al ministerio le interesa mucho que la cultura se difunda, como tú lo has dicho, y sea conocida de todas, que el teatro verdaderamente vuelva a recuperar su sitio tan especial que lo tiene en la vida cultural de Barranquilla y en el carnaval de Barranquilla. Gracias. Gracias, Chucho. Vale, el comercial te lo cobramos después para la cultura de Barranquilla, pero está muy bien. Excelente. Hay un tema que yo quisiera decir 2 palabritas. Me impactó sobre todo de la presentación de Jorge, la parte del aprovechamiento social del conocimiento. Y las culturas son eso, es aprovechar lo que los pequeños grupitos han aprendido con la experiencia y aprovecharlo y conocer y la variedad de todo eso. Me llamó muchísimo eso la atención y quería decirlo desde la diversidad de cada cultura, de culturita y minicultura, cuando aprendemos y estamos abiertos a respetar y aprender del otro. Creo que estamos, eso es una dirección estupenda. Ese es mi comentario. Bernardo Nieto y después Alejandro. Dale, Bernardo. Mira, gracias, Darío. Lo primero quiero es mencionar que en lo que voy a decir, el reto fundamental, y por eso le pregunté a Jorge si le han dado plata en el plan de desarrollo,
me parece que el reto es enorme. Cuando él hablaba de llegar al territorio, y la pregunta que le hizo Álvaro sobre el territorio, llegar a los más excluidos, aquellos que nunca han tenido oportunidad. Este mundo de la cultura es el mundo del cómo pensamos, de cómo creemos, cómo actuamos, cómo valoramos, cómo nos gobernamos, etcétera. Es el cómo somos. Y si no tenemos en cuenta a todos los que nunca han estado incluidos, pues hombre, difícilmente vamos a hablar de un país multicultural. No se trata de una cuestión meramente de lucubración o de teoría, que fue un magnífico marco teórico lo que escuchamos. Pero de ahí a la realidad, este ministerio, el penúltimo en el país, a mí me parece que ahí está la base del problema nuestro. No somos capaces de entendernos porque tú eres diferente, porque estamos viendo el mundo desde un punto de vista completamente distinto y no somos capaces de integrarnos. Por eso la polarización, por eso no se trata únicamente del poseer, que también está dentro de la cultura. Entonces, si tú tienes algo, te lo voy a quitar porque tú eres esto y tú piensas así. No. Por Dios, a mí me parece que realmente es un problema muy serio lo que le llegó a Jorge. Y no solamente necesita apoyo, es el problema nuestro del país. Yo sí creo que no hay cambio si no hay un cambio cultural y no tiene plata para eso. Listo, Bernardo, muchas gracias. Alejandro Gamboa, qué gusto verte por acá. No te vemos, te oímos. Gracias, Darío, y buenas tardes a todos. Sí, fue una exposición muy interesante, compleja, como decía Bernardo, muy macro. A mí, pues me gusta que integre varios aspectos del campo cultural en sus diferentes dimensiones y sobre todo que se integre o se trate de integrar a poblaciones que han estado marginadas desde épocas de la conquista. Y no solamente marginadas, sino también discriminadas. Pero yo sí disiento de muchos de los comentarios. El expositor se ve que es una gran persona y es un tipo que se ve que está comprometido hasta los tuétanos con su labor. Pero es que esto es una labor titánica. Y es que yo veo muy difícil un reconocimiento teórico, ¿sí? O así sea a través de textos legislativos, ¿sí? O de programas que se dejen, ¿sí? Cuando hay tanta diferencia social, cuando hay tanta diferencia en la educación, cuando hay tanta discriminación, cuando hay tantas culturas, ¿sí? Que hacen muy difícil integrar ese respeto en el país, donde se sembró una cultura del dinero fácil, no solamente con el narcotráfico, sino también con la guerrilla, con un modus vivendi, con el paramilitarismo como un modus vivendi que ha acabado también con esas culturas, que las ha enterrado, que les ha quitado sus valores, ¿sí? Y también con el Frente Nacional, no podemos negarlo, porque desde ahí viene también gran parte de esa diferencia. Entonces, yo lo que veo es que las intenciones son muy buenas, las definiciones son muy buenas, pero yo disiento de todos ustedes en el sentido del cual yo lo veo supremamente retórico, no veo cómo articular esto, no solamente con dineros o recursos para el Ministerio de la Cultura y de los Saberes y demás, sino también con educación, sino también con vivienda, sino también con salud, ¿sí? Porque es algo que es demasiado ambicioso para tan pocos recursos, para un hombre que ni siquiera está nombrado en propiedad. Y sobre todo también, sí, en unos momentos tan difíciles en el mundo, no solamente en materia económica, sino también en materia de lo que es la seguridad del globo terráqueo en general y el respeto también por la cultura ecológica. ¿Cómo le puede pedir a uno a alguien que no tiene cultura, por favor, ¿sí? Que no bote los plásticos en los ríos, que no bote los desechos al frente? Yo he estado en Barranquilla, yo he estado, ¿sí? en barrios marginados de muchas partes de este país
¿sí? Y no hay una cultura de lo que es el aprovechamiento de los recursos, de lo que es el respeto de los recursos y el mismo orden y la misma higiene que se debe tener botando, ¿sí? Las basuras, regando las basuras, ¿sí? O el reciclaje que se da en Colombia también, ¿sí? Donde son las caravanas, lo viví como secretario general de la alcaldía de aquí, ¿sí? Son las caravanas que saben exactamente a qué horas van a pasar los carros recolectores de basura para ir rompiendo las bolsas de la basura y no se hace todavía un reciclaje en la fuente como debe ser. Entonces yo quería era simplemente como aportar otros elementos porque muy bonita la definición, muy bonito el plan, respetable a 100%. No le tengo crítica a eso, pero lo veo totalmente retórico y teórico. Eso era simplemente lo que quería, con todo el respeto para el ministro, que espero lo nombren en propiedad, porque además también, sí, ¿con qué entidad la gente ya se burla de eso? ¿Sí? ¿Qué bolas y qué seriedad va a tener un hombre encargado, ¿sí? Hablándole a un congreso y pidiéndole a un congreso o a otro ministro, sí, mire, deme más recursos, hombre, si usted está encargado, yo no sé si usted se va a quedar aquí o no se va a quedar acá. Eso era lo que yo quería Gracias. anotar y me disculpan por mi sinceridad. Gracias, Alejandro. No, apreciamos todas las opiniones. Realmente le pedimos a Jorge concretamente que nos hablara de los desafíos y de la gran visión del ministerio y evidentemente en 40 minutos era imposible que fuera mucho más concreto, pero sí, estoy de acuerdo que es un gran plan, difícil de hacerlo, definitivamente. Laureano Gómez tiene una pregunta que escribió en el chat. No sé si la quieres leer o hacerla al vivo, Laureano. Me parece muy interesante. Sí, claro. Dale. Claro, este tema tiene que ver con lo que comentó Jorge, que el cambio debe empezar por la cultura. O sea, lo que dice Alejandro ahorita es exactamente lo que uno ve cuando va a los municipios, a las zonas pobres, donde la gente sigue botando la basura. Y en la humanidad estamos afrontando un cambio climático que puede representar una catástrofe. Una catástrofe. Algunos dicen que ya estamos en el punto de no retorno, etcétera, etcétera. Así no estemos ahí, pero ciertamente que por donde vamos mal. Entonces, también la política actual en Colombia está sujeta a una serie de presiones de cambio, pero si no cambia la cultura, y esto vuelve pues a la pregunta que yo tenía aquí, ¿no? Que la libertad, y esto lo mencionó Pacho Callao, que sabe mucho más de esto que nosotros, que la libertad en los currículos, en la educación secundaria, pues es un problema grave porque se fragmenta la nacionalidad, perdemos las raíces comunes históricas y el sentido de un destino compartido, ¿no? Es cierto que esto pertenece más a la educación, pero ¿cómo se mira esto desde la estereocultura, ¿no? Los desafíos ahí son grandes, no habrá cambios por más de que hagamos leyes, no habrá cambios si no cambia la cultura. Sí, una cosa que quería comentar a tu pregunta, Laureano, el tema parece contradictorio, pero a mí sí me parece, y con todo respeto a Pacho, que la libertad en el currículo de la educación secundaria precisamente puede llevar a la inclusión de todas estas cosas. Pretender homogeneizar un país entero con un currículo cuadrado como lo hemos tenido durante toda la vida, tanto a nivel bachillerato como universitario, eso es lo que yo creo que está haciendo de cambiarlo, de decir, vamos a libertar, a dejar que haya creatividad en traer todas estas culturas a los mismos currículos académicos. Yo pienso que ahí, con todo el respeto de Pacho, pero sí creo que hay necesidad de integrar otras vertientes que no sean las mismas que siempre, porque la historia no es la misma desde el punto de vista de Rafael María Granados, que nos metieron a nosotros, sino que la historia va cambiando y va evolucionando. Pero esa es mi opinión. Sí, no, es muy... Sí, dale. Sí, es muy interesante lo que tú dices, porque pues el mundo cambia, es decir, la cultura está evolucionando. Claro. Totalmente, y eso implica, hoy la cultura viene más de las redes sociales, claro. Y eso implica cambios profundos. Sin embargo, el ideal es que haya de todo, pero que haya ciertas, digo yo, no, estoy de acuerdo con Pacho, tiene que haber ciertas cosas que nos aglutinen, pero es inevitable que cada vez el mundo es más chiquito y cada vez todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? La gente se va a estudiar a otra parte, se va a ir a otra parte. Hoy los jóvenes se sienten más, pienso yo, ciudadanos del mundo que ciudadanos de un país particular, eso es cierto. Ok. Bernardo, adelante. Muy brevemente, hace unos 4 años
estaba yo como encargado en educación continua en la Javeriana de educación y pudimos traer a 300 profesores aymaras y quechuas del Perú a la universidad para un curso de interculturalidad. Interculturalidad entendida como el respeto a lo primigenio, a lo autóctono. A los profesores les daba pena organizar y dictar sus clases en aymara o en quechua. ¿Por qué? Porque el castellano, nuestro idioma, era el que tenían ellos que respetar. Imagínense ustedes, si esto lo piensan los maestros, lo que sufre el niño aymara o quechua, teniendo que aprender primero castellano para después poder entender el mundo. El respeto a la cultura es lo autóctono, lo primigenio. Sin eso no hay posibilidad de entendernos. Lo que hicieron los jesuitas. Entonces, por esa razón, aquí hubo jesuitas que entendieron muy bien el problema y escribieron diccionarios en lo que nosotros conocemos, también hay en quechua. Tenemos que entendernos como somos. Y eso es lo que a mí me parece que no está incluido en el presupuesto nacional, por más teoría linda que hay. Ya lo dijo Alejandro, sin eso me parece que estamos muy lejos. Gracias, Bernardo. Silvio Zuluaga, adelante. Libera tu micrófono, Silvio. Sí, un comentario nomás. Me llama mucho la atención que cuando se habla de culturas, casi que el 80-85%, por decir un número alto, se habla de los indígenas, de la inclusión de los de orientación sexual distinta, y en la charla de Jorge, por ejemplo, nunca mencionó a los campesinos, nunca mencionó a los mestizos, y somos el 90% o el 85%. Entonces me llama la atención que siempre que se habla de culturas, se habla de los indígenas y de la inclusión de otras orientaciones sexuales, pero no se habla de la gran mayoría que representa la gran mayoría de la cultura. No quiere decir con esto que no haya necesidad de entender la parte de inclusión, sino que me llama la atención una insistencia en los indígenas, en los homosexuales, en no sé qué, y los campesinos, la clase media, los mestizos, quedamos por fuera. Un comentario nomás. Bueno, señor. Alberto Betancourt, ¿estaba levantando la mano o no? Ah, no. Alejandro, nuevamente, adelante, Alejandro. Gracias, Darío, y me disculpa nuevamente. Unas pequeñas reacciones. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Silvio, ¿sí? Hoy ahora todo se está limitando y circunscribiendo a personas que han tenido muchas dificultades, que han luchado, y está muy bien que se les reconozcan ahora sus derechos. Y no quiero parecer reaccionario, pero yo una sola cosa estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa, y es cuando dice que los derechos de las minorías llegan hasta el punto en el que no atenten tampoco con los derechos de las mayorías, que es un balance muy difícil de establecer. Eso en relación con lo que decía Silvio. A mí me parece que sí, es más grande, y el punto va tan al respeto y el orgullo y el querer la cultura propia, que a mí me aterra, por ejemplo, las construcciones que hay alrededor de las ciudades del país, que por esa cultura de la demostración del poderío, de la riqueza, se hacen unas casas que son en vidrio, ¿sí? Y que no se conserva nunca la arquitectura local. Tal vez el único ejemplo que yo veo, o los dos únicos ejemplos que yo veo y que conozco, es el de Villa de Leyva y el de Barichara. Pero de resto uno ve en La Calera y en otras partes sí unas construcciones que son del siglo XXI y siglo XXII, que no tienen nada que ver con el entorno. Y eso es parte de la cultura. Si uno mira y va a la Provenza francesa o a los pueblitos blancos de España, ¿sí? No les permiten las normas, no les permiten los alcaldes, ¿sí? Hacer el tipo de construcción como lo quieran. Tienen que respetar unas normas arquitectónicas, unos colores, y por ahí también se empieza. Y finalmente, frente al comentario de Darío sobre el pensum abierto, este puede ser interesante en la medida en la cual yo creo que más que abierto, Darío, yo diría que debe ser un pensum normativo y general,
pero simplemente que haya unas asignaturas que correspondan mucho más a las culturas y a la realidad misma de la región, ¿sí? O de la población a la cual se le está impartiendo la cultura. Yo no lo vería tampoco tan abierto, porque miren el rechazo cuando se hacen cosas abiertas y liberales. ¿Qué pasó y cuál fue el debate en el país cuando la Comisión de la Verdad que dirige un ilustre jesuita? Jorge Luis. Sigue. Un ilustre jesuita, sí, dicen que hay que difundir la verdad y que hay que mostrar esto en los colegios y en las escuelas y todo el mundo brinca. O cuando en el distrito se repartieron las cartillas sobre género y también todo el mundo se escandaliza. Entonces yo creo que sí hay que mantener una columna vertebral que le dé las mismas oportunidades para que presenten las pruebas del saber, para que tengan acceso a las universidades y a la educación superior, pero haciendo énfasis en algunos aspectos que serían más los propios de su cultura, de su región, inclusive del modo de producción del sitio donde vivan. Ahora, claro, esto sigue siendo teórico y retórico, porque cuando uno ve que los niños se tienen que desplazar, ¿sí? Una hora y media o 2 horas a pie o en bicicleta, ¿sí? Por caminos rurales para llegar a una escuela donde en un aula, porque lo he vivido también, está primero, segundo y tercero de primaria juntos, ¿sí? Y es una misma profesora, pues es muy, muy complejo, por eso es que es titánico, pero yo estoy jugando aquí como el abogado del diablo y vuelvo y pido excusas. Siempre lo ha sido, no te preocupes. Y no voy a hablar más. Gracias Alejandro. Vicente, adelante. Bueno, Alejandro, muy bien de ponernos los pueblo a tierra. Y mire, cuando hablabas, por ejemplo, de las basuras, yo cada vez que saco semanalmente la basura aquí en mi casa, me pongo a pensar y digo, pero terrible, ¿cómo es esto? Si yo solo saco esta basura, los miles y millones que estamos sacando basura, ¿a dónde vamos a llegar? De manera que esos detalles concretos son muy valiosos. A mí hay un detalle que me gusta mucho y es lo de las casas de la cultura en los pueblitos. Parece una bobada, pero es una cosa bien importante y bien valiosa, que es ya, digamos, aterrizar muchas cosas de lo del ministerio, pues en detalles concretos. Pero quería hacer un comentario. Dicen grandes pensadores que no hay nada más práctico que una buena teoría. O como decía el Círculo de Roma, hay que pensar globalmente y actuar localmente. Yo creo que los dos polos son imprescindibles, ¿no? Llevar a la práctica y lo concreto y con la plata lo que se puede hacer, pero esa visión y esa teoría general sobre el ministerio y sobre la cultura me parece que es clave y no creo que todos la tengamos ni muy presentes ni muy generalizada, de manera que lo uno no quita lo otro. Maravillosa la presentación y bueno, pues a trabajar en el día a día y en los detalles. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Bueno, señores, creo que estamos dando ya vueltas sobre el tema. Creo que para Jorge va a ser muy interesante oír estos comentarios. Yo solo quería decir 2 cositas que no me quedo con las ganas de decirlas. Hace una semana me encontré con unas sobrinas que estudian aquí en los Estados Unidos en primaria y en secundaria, perdón, middle school. Y me llamó mucho la atención que en los currículos de los colegios, por lo menos en la zona donde viven esas personas, no hay una asignatura que tenga que ver con computadores, ni con redes sociales, ni con inteligencia artificial, si eso es lo que van a trabajar en el futuro. Y aquí en Estados Unidos, yo me imagino que en nuestros países es algo parecido, si no peor, y por eso hablo de la libertad en los currículos. Cuando se ponen unos currículos que se mantienen por años y por años y por años y no se adaptan a lo que realmente va a ser el mundo del trabajo de estas personas, en lugar de prepararlos, los están despreparando para el futuro. Entonces, Hernando Bernal, que es nuestro abogado aquí de la educación, tiene que saber muchísimo más de esto, pero yo creo que el problema de la educación y de la cultura para el futuro tienen que estar integrados, los 2 ministerios, tienen que ser parte el uno del otro. Es mi opinión. Cierro ahí.
¿Algún comentario o nos vamos? Jorge Luis, adelante. Te había puesto, dale. Te oímos. A ver, ¿ahí me oyen? Sí, te oigo, te oigo. Ok. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con los últimos comentarios que ha habido, sobre todo a partir de lo que ha dicho Alejandro, y comparto plenamente. A mí me sigue preocupando el cuadro, porque yo creo que más allá de Jorge, más allá de lo que pueda, de la teoría sobre la cultura, creo que el gran llamado de atención es que la promesa de priorizar la cultura que ha hecho Petro no se está cumpliendo. He estado leyendo algunos documentos últimamente, incluso la carta que han dirigido los artistas y los músicos, no me acuerdo, bueno, que hay como 460 que han mandado, y esa es la gran preocupación. Y yo creo que lo que ha dicho Jorge hoy no es gratuito. Yo creo que él era muy consciente del momento que está viviendo y que no podía meter la pata opinando en cuestiones generales, y por eso leí un texto, porque él también está en la cuerda floja. Y entonces creo que el gran llamado de atención es que justamente ese discurso retórico no se está cumpliendo. Y esa es la gran preocupación. Entonces, que sea el penúltimo, el último, no tiene demasiado sentido en términos de discusión. Pero, por ejemplo, uno de los argumentos que está en la carta de los artistas es, parece que Jorge Zorro le vendió la idea, él es muy simpatizante de las orquestas sinfónicas de Venezuela como método de educación, etcétera, etcétera. Estuvo cerca de Abreu también. Y creo que Petro compró ese tema. Y entonces la gran pregunta a los músicos es, ¿y todas las músicas vernáculas y toda la cultura musical colombiana, dónde queda? ¿Cómo se integra eso? ¿No? Y entonces son preguntas muy concretas que creo que siguen siendo válidas y que tenemos que estar muy moscas para ver qué pasa con eso, porque yo sí comienzo a ver inconsistencias muy serias en el gobierno por algo que decía la otra vez nuestro director de Planeación Nacional. No se sabe priorizar, no hay priorizaciones, todo se quiere reformar al tiempo. No hay un discurso mucho más integrador de eso y ver qué es realmente lo que nos convoca y lo que se puede comenzar a hacer, y por eso se atacan una cantidad de frentes y ahí está la gran debilidad. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Hernando, adelante, Hernando. Ya que tú quisiste que hablara un poquito, yo quiero señalar lo siguiente. En toda la discusión que desde el año pasado, desde hace 2 años, hemos tenido sobre el tema de la educación superior, hay, por decirlo así, un problema muy complejo en relación con lo que se denominan las instituciones de educación superior, tanto campesinas como indígenas. O sea, hay muchos países en los cuales, no hablemos de universidad, aunque también habría que utilizar ese término, es necesario crear y construir instituciones de educación superior orientadas básicamente para los grupos que son campesinos y para los grupos indígenas. Los problemas que hay alrededor giran en que dentro de la normatividad y la legislación de los países no se ha tenido en cuenta esos 2 factores, y por lo tanto cuando los estados tienen que aprobar ese tipo de instituciones, pues no es muy fácil, tiene que haber una reforma de carácter normativo para que se puedan aprobar con precisión. Pero el segundo elemento consiste en un diálogo dentro de la misma academia. O sea, ¿cuál es el reconocimiento que las instituciones existentes le darían a esas otras instituciones? O sea, es un diálogo de saberes y es un diálogo de reconocimiento. Y eso implica realmente saber, hay un problema muy de fondo que es el problema epistemológico, y es la necesidad que hay de reconocer que la producción del conocimiento no es única y exclusivamente a través de la metodología del conocimiento científico de Roger Bacon y de todos los que han trabajado sobre el particular, sino hay que reconocer que la epistemología de los grupos indígenas,
y la epistemología de los grupos campesinos también tienen valor. Yo quería señalar esto porque realmente a mí me parece muy interesante que Jorge nos haya planteado hoy ese documento teórico y me preocupa realmente que ojalá pudiéramos llegar a una reforma de carácter normativo por un lado, pero lo más importante, a un diálogo de saberes entre las instituciones actuales y las instituciones que se están creando nuevas. Lo que dijo Bernardo Nieto, por ejemplo, de la invitación que se hizo a los profesores quechuas del Maraz para que discutieran a nivel de las facultades de educación o de las facultades de sociología de una universidad como la Javeriana. Es un elemento fundamental, el abrir las puertas para que esa discusión se pueda dar también en el seno de las instituciones académicas. Es un poco como por contar también cómo va, la preocupación es una preocupación sentida no solamente a nivel de América Latina, sino muy profundamente en todo el mundo, porque esto afecta mucho al África y afecta mucho al Asia. De tal manera que en los documentos de la Conferencia Mundial tomó un papel muy fundamental y hay muchos elementos de trabajo que se están haciendo y muchos comités que se están creando para el particular. Gracias, Hernando, muy amable. Bueno, vamos a cerrar aquí sin antes agradecerles y invitarlos a la conferencia de la semana próxima. Está nuestra invitada Mara Viveros Vigoya, es profesora titular de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Además tiene un PhD del Instituto de Ciencias Sociales de París y una autoridad en el tema de discriminación y diversidad. Y va a hablar sobre discriminación y diversidad en Colombia. Muy invitados, inviten a sus amigos también. Y muchas gracias por el tiempo de hoy, por su participación. Le mandaremos esto a Jorge para que escuche nuestros comentarios. Gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gusto verte. Te vas preparando para tu intervención, ¿no? Bueno, sí. ya sabes el ambiente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, José Joaquín. Entonces, la próxima podemos invitar gente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Estas próximas, todo, cuando sea un invitado de fuera, podemos invitarlo, sin ningún problema. Gracias. Bueno, felicidades. Gracias, José Joaquín. Chao, Gabriel. Chao. 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 Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Diana. Chao. Chao.